Continuando con las actividades de esta semana, vamos a ver la temática del cuento. El cuento pues forma parte de los temas del área del lenguaje, de lengua y literatura, donde ustedes lo pueden encontrar en la página 32 a la 33 de su texto básico. Bueno, desde la 32 hasta la 37. ¿Por qué digo todo esto? Porque en estas páginas ustedes no solamente encontrarán un cuento, sino varios cuentos que les servirán de ejercicio para que lea y practique la lectura en casa. Estos 4 días que vamos a tener de vacaciones, pues les sugiero a cada uno de ustedes, los padres de familia, pues como principal motor de la educación que ahorita estamos teniendo en casa, que haga que su niño lea los cuentos, practique la lectura y fomente pues la capacidad de comprensión lectora. Entonces comenzamos a lo que es el cuento. ¿Qué nos dice? El cuento es un texto escrito en el que se narra una historia real o imaginaria a través de unos personajes principales y secundarios a los que le suceden hechos en un lugar y en un espacio determinado. Como podemos ver, pues es una historia, bien sea real o imaginaria, que cuenta o relata los sucesos de unos personajes. Entonces, esto es básicamente lo que es el cuento. Pero el cuento tiene una estructura específica, del cual no podemos desorientarnos o no tener presente al momento de escribir una historia. Esta estructura se basa en la introducción, en el nudo y el desenlace. La introducción es el inicio de la historia, donde se presentan los personajes y las situaciones en las que se desarrollará la historia. ¿Ya? Vemos todo lo que es la introducción, algo muy bonito, como había una vez en un lugar muy lejano. Vemos que ahí estamos ya haciendo mención al lugar, en un lugar muy lejano, que vivía tal vez Blancanieves, acompañado de 7 enanitos, y vemos que ya estamos contando un pequeño resumen de lo que va a ser la historia, de quién va a ser el protagonista, con quién se va a participar, dónde se va a participar y a lo que se dedicaba también podríamos contar en la introducción, ¿ya? Entonces vemos eso, que tenemos que tener esta introducción para poder seguir con la estructura del cuento. Luego vemos que el segundo punto es el nudo. El nudo es la parte central del relato. Es en donde se presenta el conflicto o el problema de la historia. Toma forma y sucede en los hechos. Este es como el desarrollo, donde usted pues va a colocar todo lo que sucede, todo lo que les pasa a los personajes, pues, y cuáles son las posibles soluciones que se le dan a los personajes. Y finalmente pues viene el desenlace, la terminación del cuento, donde damos solución al problema y finalizamos esta narración. Aunque también puede ser que el desenlace sea abierto o cerrado. Abierto cuando no se le da una solución, y cerrado cuando ya se concluye una solución y se podría decir pues que todos vivieron felices para siempre, ¿ya? En un sentido general de la palabra. Ahora vamos a leer a continuación el siguiente cuento, La ciudad sin colores. Este cuento pues trata sobre lo que se puede conseguir con una sonrisa. Presten mucha atención. Si ustedes desean, pues pueden desactivar el audio e ir leyendo por ustedes mismos. Pueden escucharme también, o si en caso no me entiendan, vuelven a reproducir el video para que puedan tener una mayor comprensión. ¿Qué nos dice?
Cuando la pequeña Violeta se levantó aquella mañana, comprobó con terror que su habitación se había quedado sin colores. ¿Qué ha pasado?, se preguntó la niña, comprobando con alivio que su pelo seguía rojo como el fuego y que su pijama aún era de cuadritos verdes. Violeta miró por la ventana y observó, horrorizada, que no solo su habitación, toda la ciudad se había vuelto gris y fea. Dispuesta a saber qué había ocurrido, Violeta, vestida de 1000 colores, se marchó a la calle. Al poco tiempo de salir de su casa, se encontró con un viejito, oscuro como la noche, sacando a un perro tan blanco que se confundía con la nada. Decidió preguntarle si había algo del por qué los colores se habían marchado de la ciudad. Pues está claro, la gente está triste, y en un mundo triste no hay lugar para los colores. Y se marchó con su oscuridad y su tristeza. Al poco tiempo se encontró con una mujer gris que arrastraba un carrito emborronado y decidió preguntarle sobre la tristeza del mundo. Pues está claro, la gente está triste porque nos hemos quedado sin colores. Pero si son los colores los que se han marchado por la tristeza del mundo. La mujer se encogió de hombros con cara de no entender nada y siguió caminando. En ese momento, una ardilla descolorida pasó por ahí. «Ardilla», le dijo la niña, ¿sabes dónde están los colores? Hay quien dice que se han marchado porque el mundo está triste, pero hay otros que dicen que es el mundo el que se ha vuelto triste por la ausencia de los colores. La ardilla descolorida dejó de comer su castaña blanquecina, miró con oscuridad a Violeta y exclamó: «Sin colores no hay alegría, y sin alegría no hay colores. Busca la alegría y encontrarás los colores. Busca los colores y encontrarás la alegría». Violeta se quedó pensativa durante un instante. ¿Qué cosa extraordinaria acaba de decir aquella inteligente ardilla descolorida?, exclamó. La niña, cada vez más decidida a recuperar la alegría y los colores, decidió visitar a su abuelo Filomeno. El abuelo Filomeno era un pintor aficionado y también la persona más alegre que Violeta había conocido jamás. Como ella, el abuelo Filomeno tenía el pelo de su barba rojo como el fuego y una sonrisa tan grande y rosada como una rodaja de sandía. Seguro que él sabía cómo arreglar aquel desastre. Pues está claro, Violeta, tenemos que pintar la alegría con nuestros colores. ¿Pero eso cómo se hace?, refutó la niña. Muy fácil, Violeta. Piensa en algo que te haga feliz. Jugar con la pelota en un campo de girasoles, respondió la niña. Perfecto, pues vamos a ello, dijo el abuelo. Violeta y el abuelo Filomeno pintaron sobre las paredes grises del colegio un precioso campo de girasoles. Un policía incoloro que pasaba por allí quiso llamarle la atención, pero el abuelo Filomeno, con su sonrisa de sandía,
le preguntó alegremente: «Señor policía, cuéntenos algo que le haga feliz». El policía respondió: «Feliz. Un sofá cómodo junto a una chimenea donde leer una buena novela policíaca». Y así fue como Violeta, el abuelo Filomeno y aquel policía incoloro se pusieron a pintar una enorme chimenea con una butaca de cuadros. En ese momento, una mujer muy estirada y sin una pizca de color se acercó a ellos con cara de malas pulgas, pero el abuelo Filomeno, con su sonrisa de sandía, le preguntó alegremente: «Descolorida señora, díganos algo que le haga muy feliz». «Feliz en estos tiempos grises. Déjame que piense. Una pastelería llena de buñuelos de chocolate». Poco a poco, todos los habitantes de la ciudad fueron uniéndose a aquel grupo y llenando la ciudad de murales llenos de cosas maravillosas que a todos ellos les hacían muy feliz. Cuando acabaron, la ciudad entera se había llenado de colores. Todos sonreían alegres ante aquellas paredes repletas de naranjas brillantes, azules marinos y verdes intensos. Volvían a ser felices y volvían de nuevo a llenarse de colores. Terminada la aventura, el abuelo Filomeno acompañó a Violeta a su casa. Pero cuando iban ya a despedirse, a Violeta le entró una duda muy grande. «Abuelo, ¿y si los colores vuelven a marcharse un día? Si se marchan, tendremos que volver a sonreír. Solo así conseguiremos que regresen». Y con una sonrisa de sandía, el abuelo Filomeno se dio media vuelta y continuó su camino a casa. Fin. Ahora vamos a realizar en nuestro cuaderno de trabajo las siguientes preguntas. Vamos a contestar las siguientes preguntas en base a la lectura de Los colores, un mundo sin colores. Aquí vemos pues que la primera pregunta nos dice: identifica los personajes, lugar y de qué trata el cuento. Vamos a ir identificando los personajes, lugares y de qué trata el cuento. Si desean, podemos volver a escuchar el cuento o lo podemos pues volver a leer en silencio pues cada uno, para que lo vayan entendiendo de una mejor forma. ¿De qué se percató Violeta cuando se levantó una mañana? Vamos a ver pues de qué se percató. ¿Cómo veía ella a la gente por las calles de la ciudad sin colores? ¿A quién Violeta fue a pedir consejos para que la ciudad volviese a tener colores? ¿Qué hizo Violeta para que la ciudad recuperara sus colores? ¿Qué tenemos que hacer si un día nuestra ciudad pierde los colores? ¿Te ha gustado el cuento? Menciónanos por qué. ¿Qué has aprendido con este cuento? Todas estas preguntas las vamos a ir contestando en nuestro cuadernito de trabajo. Eso para lengua y literatura. Sin embargo, la actividad no termina aquí. Les invito a leer los cuentos de la página 33, 34 y 35 y 36 también, de su texto integrado que ustedes tienen ahí en su casita, para que puedan ejercitar la lectura diariamente y así puedan comprender y realizar una buena comprensión lectora. Gracias y nos vemos en otra ocasión.